Pero hermano, es una bendición estar en la casa de Dios. Sabe que el enemigo no quiere que usted venga a la casa de Dios. Una, porque la palabra de Dios dice que cuando sale la palabra de Dios no regresa vacía, sino que tiene que hacer lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y el diablo es lo que menos quiere de usted, que venga usted y escuche la palabra de Dios. Por eso le pone sueño en la tarde, le pone flojera, le pone miles de trabas para que usted no venga. Le llama al familiar, que mira que vente, que estamos en el parque carne asada, que tanta cosa, y que se acuerda que no compró el mandado para la semana, y le pone miles de excusas para que usted no venga a la casa de Dios. Porque el diablo no es lo que menos quiere, que usted alimente su alma y su espíritu. Porque dice la Biblia que a la verdad nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere nada. Pone miles de excusas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando usted viene a la casa de Dios y si está aquí, es por un propósito. Porque Dios no es un Dios de circunstancias, sino de propósitos. Amén. Y si esta tarde usted está aquí, es porque Dios quiere que usted esté para escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia conmigo, hermano, en el libro de la epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses está enseguida de Efesios y antes de Colosenses. Amén. Por los que no sabemos, porque todavía oigo que mueven las hojas. Amén. Yo le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Póngale la mano a su hermano que está al lado, al frente, y dígale: yo quiero que Dios te hable hoy. Y dígase a sí mismo, entre usted mismo, háblale a su alma y dile: alma, hoy Dios también me va a hablar a mí. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es bendita. Tu palabra es el cayado para el peregrino, es la brújula para el viajero. Oh, mi Dios, es la espada del soldado. Tu palabra, Señor, oh Dios mío, nos fortalece y nos da vida al alma, a los huesos, a los tuétanos. Nos hace fortalecer el alma, el espíritu que está dentro de nosotros, que te anhela fervientemente, Señor. A la verdad, esta carne no quisiera ni estar aquí, pero nuestra alma clama y gime como la alma de David decía, como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Y yo sé que hoy tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros y nos vas a hablar a través de tu palabra. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Me gusta, gloria al Señor, me gusta un versículo que está en primera de Juan, en la carta de una epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en usted y en mí que el que está en el mundo. Mayor es Cristo que el que está en el mundo. Mucha gente le tiene miedo al diablo y ven al diablo por aquí, ven al diablo por allá. Sabe que el diablo no es omnisciente ni omnipresente como Dios. Él es todopoderoso. Él es una criatura nada más creada por Dios, pero Él no es todopoderoso. El todopoderoso se llama Cristo Jesús. Y Juan nos quiere enseñar y nos trata de decir en la palabra de Dios que más poderoso es el que está en usted y en mí, para vencer todo lo que venga en todo frente de batalla.
poderoso es Dios que lo va a sacar adelante. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la tribulación, poderoso es más que vencedor usted, porque poderoso es el que está con nosotros. Amén. Me acuerdo cuando yo vivía en México, ya ve que allá los perros les ponen diferentes nombres. Y enfrente de mi casa un vecino tenía un perro, un pitbull de esos de pelea, que le puso por nombre el Rocky. Y tenía otro chihuahua chiquito que le decía Peluchín. Y ese Peluchín salía así a la calle y le ladraba a cualquier perro, se le ponía al brinco y ¡guau, guau, guau, guau! Lo correteaba. Hasta que enfadaba a los perros. Y había un perro ahí también, como a 2 cuadras, que pasaba por ahí por la calle. Le decían el pirata a ese perro. Pues se enfadaba a ese perro que le decían el pirata y le ponía una correteada a ese perrito Peluchín. Y mire, hermano, el Peluchín corría. Y su casa era como de rejas, pero bien cabían. Y entraba, a veces le olvidaba al pirata de lo enojado que venía persiguiendo al chihuahueño, al Peluchín. Y se pasaba las rejas. Pero el Peluchín era listo. Se daba la vuelta y se escondía atrás del Rocky, de ese perro bulldog. Hermano, y se escondía atrás. Y cuando llegaba el pirata era un perro corriente, grande, pero corriente. Cuando miraba al otro perro que le pelaba los dientes, decía, never mind. Se iba, hermano. Y cuando ya se iba caminando para afuera, salía bien valiente otra vez el Peluchín a retarlo. Y guau, 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 guau. ¿Verdad? Así nosotros, hermano, a veces el diablo nos corretea, pero mayor es el que está con nosotros. Cuando el diablo lo viene persiguiendo y todo, se pone Cristo al frente de nosotros. Pero usted tiene que estar seguro de que Dios está con nosotros, porque si Dios no está con nosotros, sí nos va a dar una paliza al pirata, ¿eh? Porque pobre perrito, donde lo agarrara el otro perro, estaba grandote, pero sí le tenía miedo al otro. Por eso Juan nos dice, poderoso. Más poderoso es el que está con nosotros. Juan no dice que el diablo no tiene poder. Tiene un poder pero limitado. Pero más poderoso es el que tiene usted y yo. Él es el poderoso. Amén. Gloria al Señor. Y por eso damos gloria a Él. Creo que se me perdió el mensaje. No, ya lo encontramos. Mira, hermano, dice la Biblia este pasaje. Usted sabe, yo le puse a mi mensaje, deshaciéndose de su reputación. Casi nunca le pongo nombre a mis mensajes, pero esta tarde, para que se le enfoque a usted, le puse deshaciéndonos de nuestra reputación. ¿Alguien sabe aquí qué significa la palabra reputación? A ver. Pues más o menos le voy a dar la definición de lo que es reputación para que le entienda el mensaje. En el diccionario web dice que reputación es la opinión que se tiene sobre alguien o algo, generalmente por sus aptitudes o sus cualidades morales. Esa es la reputación. Las actitudes o cualidades morales que se tienen de alguna persona. Y mire, yo le puse, deshágase de su reputación. Porque dice la Biblia, hermano, en el versículo que leíamos, en el versículo 5, Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Pablo le escribió esto a los filipenses? Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Pablo había fundado en esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y Pablo, esta iglesia, Filipenses, estaba en la provincia de Filipos, provincia romana. Pero empezó la persecución sobre la iglesia. Y la persecución se agrandó. Y empezaron a perseguir a todos los que eran cristianos en Roma. Y la reputación de ser ciudadano romano estaba en juego para los romanos. Para los filipenses, que era una provincia romana. Estaba en juego. Ser ciudadano romano era un honor en esos tiempos. Pero estaba en juego si usted se convertía en cristiano. Estaba en fuego si usted
confesaba a Cristo como Señor o Salvador, o como ellos decían, seguir la secta de los nazarenos, estaba en juego su reputación como romano. Aunque usted fuera ciudadano romano, iba a perder todos sus derechos, porque de todos modos a usted mismo lo iban a meter al coliseo de los romanos, al coliseo de los leones, por confesar a Cristo como Salvador. Su reputación como ciudadano romano no iba a valer nada. Y la persecución se vino fuerte, y los filipenses no sabían qué hacer. No sabían si dejar a Cristo y guardar su reputación como ciudadanos romanos, o confesar públicamente que eran cristianos. Qué difícil situación. Hoy en día, hermano, nadie nos persigue. Estamos en un país de libre expresión, donde usted puede predicar al aire libre, pararse con un cartelón y decir: Cristo vive, arrepiéntete, y nadie le va a decir nada. Usted puede en su trabajo, en donde quiera, dicen, hasta ponen unos cartelones en su trabajo que están en contra de que a alguien lo discrimine por su religión. No hay problema aquí. ¿Y cuánto nos cuesta confesar que somos cristianos en el trabajo? Como dice un hermano: yo soy cristiano de la secreta, ¿verdad? Porque no queremos que nadie sepa. Imagínense lo que costaba ser cristiano en ese tiempo. Los filipenses se vieron en una situación forzada en escoger si ser un ciudadano honorable romano, o decir que era realmente cristiano. Iba a ser llevado igual que como cualquier judío, como cualquier hombre que confesara a Dios como Salvador. Y Pablo desde la cárcel les escribe esto, hermano, y les dice: están preocupados por su reputación romana. Entonces, ¿de qué ha servido el sacrificio de Cristo en la cruz? Y por eso Pablo les habla y les dice: haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y vino a esta tierra. Oiga, hermano, Dios se despojó de su reputación. Dios, hermano, dejó todo lo que tenía al lado de su Padre en gloria. Dejó a sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines, toda su gloria, todo su esplendor en el cielo, lo dejó y vino a la tierra. Dejó su reputación como Dios. Mire, Pablo les dice a los filipenses fuertemente estas palabras. Les dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que había en Cristo. Que siendo, mire lo que les dice el 5. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, sino, mire, y le sigue diciendo, no escatimó siendo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se despojó de él a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, hermano, Cristo no vino con fanfarrias, ni con letreros, ni cartelones, ni con guardias de seguridad diciendo: yo vengo del cielo, soy el Mesías. No, vino humildemente a la tierra. Se despojó de todo lo que tenían, hasta lo señalaban y le decían: ¿tú quién eres? Tú eres el hijo del carpintero. Oiga, hermano, Cristo no se aferró a la reputación que tenía en el cielo, sino que se despojó de ella y se hizo semejante a los hombres y tomó forma de siervo. Qué gran ejemplo nos puso Dios. Y no tan solo eso, dice que estando en la condición de hombre, sigue diciendo Pablo, les dice a los filipenses: y Dios, estando en su condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Los romanos sabían lo que era la muerte, crucificar a alguien en la cruz. Y Pablo les dice: Cristo se bajó hasta abajo y fue obediente y fue hasta la muerte, y una muerte no cualquiera, muerte de cruz. Oh, hermano, qué palabras del apóstol Pablo hablándoles para que reaccionaran los filipenses. A veces nos deberíamos de hablar así para que reaccionáramos nosotros también. Y Pablo les dice: fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice
Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Oiga, hermano, por Cristo se deshizo de su reputación de gloria en el cielo, de sus aptitudes, de lo que él era, y fue obediente, y Dios lo premió y lo exaltó y le puso un nombre sobre todo nombre en la tierra, en el cual toda rodilla se doblará ante él, toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor. Pero hizo algo grande Cristo: se despojó de su gloria. Hermano, ¿usted cree que Dios no estaba a gusto en gloria en el tercer cielo con el Padre, estando con los arcángeles, serafines, querubines y todos los 24 ancianos, estando en aquella gloria, en aquel resplandor? Pero le dijo al Padre: yo voy y me hago semejante a los hombres y voy a ser obediente a ti, Padre, hasta la muerte. Y vino Cristo y se hizo obediente. Y no, como le dije, no vino con fanfarrias, ni vino diciendo yo soy el Mesías, ni vino dando alegorías, ni llegó a un palacio. Nació en un pesebre. Dejó a un lado su reputación por salvarnos a nosotros. Y mira, hermano, y si para los filipenses esto no fuera completo, Pablo les dice: y no nada más Cristo, también yo. ¿Por qué creen que estoy en esta cárcel siendo perseguidos? Mire el capítulo 3, ahí mismo donde sigue el capítulo 3. Dice Pablo: yo también he dejado a un lado mi reputación por servir a Dios. He dejado todo. Y dice Pablo: y si quieren les digo de dónde vengo yo. Pablo les dice: yo soy ciudadano romano también. Soy circuncidado al 8º día. Soy también israelita de la tribu de Benjamín. Y dice: soy fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, soy irreprensible. Dice: en cuanto a celo, he perseguido la iglesia. Hermano, tenía tantas cualidades Pablo. Dice: pero todo eso lo he dejado. He dejado mi reputación atrás para dar la reputación a Cristo, para presentar a Cristo de verdad. No se avergonzaba Pablo de todo lo que había dejado atrás. ¿Sabe que Pablo fue enseñado y aprendido con uno de los hombres más ilustres de ese tiempo, llamado Gamaliel? Era un honor ser graduado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más fuertes que había en ese tiempo para enseñar la Torah o libro de la ley. Era un honor decir: yo fui graduado en la escuela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados en Israel y reconocido a nivel escuela rabínicas. Y dijo Pablo: todo mi reputación, teniendo las dos ciudadanías, judía y romana, todo lo he dejado. Mi reputación se ha quedado atrás, la tengo por basura a fin de alcanzar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado atrás nuestra reputación por representar a Cristo, por decir que somos cristianos? Mire, en una ocasión Pablo lo presentaron ante los reyes, el rey de Agripa, reyes y gobernadores. Y un hombre llamado Félix, procónsul, le dijo: Pablo, la mucha letra te está volviendo loco. Estás loco, todo lo que has dejado atrás, todos tus certificados de honores, todos tus diplomas, todo lo que hiciste. Y mírate. Dijo Pablo: no, sino como hablo con cordura, porque yo he dejado todo por servir a un Dios de poder. Mire, hermano, hasta el rey Agripa le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Imagínense, Pablo lo tenía todo. En una ocasión, cuando fue llevado a la cárcel, le dijeron a un hombre que lo golpeara. Estaba azotando al apóstol Pablo. Y cuando se dio cuenta que Pablo era un ciudadano romano, se espantó. Y dijo: no te puedo estar pegando a ti. ¿Qué estoy haciendo? Tú eres un ciudadano romano. Dijo Pablo: tú solamente estás haciendo tu trabajo. Dijo: pero así desprecia la ciudadanía romana.
Dijo, ¿sabes lo que yo he pagado, lo que yo he sufrido por ser un ciudadano romano? Por ganarme la ciudadanía romana. Y tú la desprecias así. Pero Pablo, para él no era nada. Su reputación no era nada. Porque él tenía algo mayor. A Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado atrás nuestra reputación? Mira, hermano, porque cuando yo estaba en México, pues uno va creciendo, y cuando yo ya tenía 16, 17 años me le rebelé a mi papá. Y usted sabe que allá en México, pues, y como aquí la moda te acomoda. Y hermano, y yo en México me gustaba mucho el rock pesado, el heavy metal. Me gustaba oír puro Kiss, Motley Crue y puro, aunque ni les entendía. Pero como ahí estaba la pandilla y la moda, hermano, me empecé a juntar con malas compañías. Y me pinté el pelo de rojo, con unos pelos así parados, con arete. Y traía los pantalones que parecían salchicha, bien entubados. Y unos Converse que apenas si me entraban. Me empecé a rebelar. Y me gustaba y traía chamarra de cuero con el cuello parado. Mi esposa a veces ha visto fotos y dice, ni eres tú ese. Y andaba así, como todo un rockero en México. Y a los 17 años dije, yo me voy para Estados Unidos, no quiero estar bajo la dependencia de mis papás. Me voy a aventurar. Ya no quiero estar bajo el dominio de ellos. Porque uno a veces se rebela en su rebeldía, y más si no conoce uno de Cristo. Y cuando me vine a este país, hermano, aquí me topé con la palabra de Dios. Yo me vine huyendo como Jacob, pero Dios me permitió llegar a este país, porque Dios no es un Dios de circunstancias, sino un Dios de propósitos. Dios tenía un propósito con mi vida. Yo cuando llegué aquí, hermano, me hablaron de la palabra. Hermano, pero a mí me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho investigar. Y cuando me empezaron a hablar de la palabra, yo no creía nada. Yo traía ideas marxistas de que el hombre viene del mono. Yo no creía nada de Dios. Pero me empezaron a hablar. ¿Y sabe qué? Me topé con esto. La palabra de Dios me confrontó. Y cuando me confrontó la palabra de Dios, me encontré con un versículo que dice Pedro, en el capítulo 3, versículo 19. Convertíos y arrepentíos, para que sus pecados sean perdonados. ¿Sabe que mucha gente nada más se arrepiente pero no se convierte? Mucha gente nada más está convencida y viene a la iglesia y su vida no cambia, sigue igual. Pero Pedro dice que cuando te confrontas con la palabra, dice arrepiéntete y convertíos, dar un giro de 120 grados y caminar en dirección contraria a lo que tú llevabas de tu vida. Eso es lo que Pedro dice en ese versículo: convertidos, arrepentidos y conviértete. Vuelve atrás, vas en dirección contraria, vas siguiendo lo que va siguiendo el mundo. Pero cuando vienes y te confronta la palabra, te tienes que arrepentir y convertirte y empezar a remar contra la corriente para atrás. Y empezar a rechazar todo lo que tú pensabas que estaba bien, todo lo que el Dios de este mundo te había cegado el entendimiento y te había hecho creer que todo lo que ibas a esta dirección estaba bien. Pero Dios te dice: párate, arrepiéntete, párate en los caminos, medita en cuál es el buen camino y empieza a caminar por él. Y cuando tú empiezas a caminar por el buen camino, vas a topar con todo lo que ya habías recorrido. Yo me topé con años de tradición, con años de hábitos malos que traía mi cuerpo. Y es confrontar hacia atrás. Hay gente que se convierte en la iglesia, está convencida en la iglesia, pero no hay ni un cambio. Siguen haciendo lo mismo de antes, de lo que hacíamos antes en el mundo. Las mismas tradiciones, las mismas costumbres, todos seguimos haciendo igual. Pero el Señor te dice: párate en los caminos, medita cuál es el buen camino y empieza a caminar por él. Y vas a empezar a toparte con muchos obstáculos. Y lo primero que el diablo te va a atacar va a ser tu reputación. Te va a decir: no, como cristiano, ¿qué van a decir tus familiares, tus cuates, tus compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir de ti? Y tú luego piensas: sí, es cierto. Empiezas a pensar, lo primero que se nos viene a la mente, nuestra reputación.
¿Qué van a decir de mí? Hermano, yo en California, cuando yo me convertí, teníamos enfrente un parque y nos juntábamos una bola de ahí a jugar. Muchos y a tomar cuando acabamos de jugar voleibol, fútbol. Y cuando yo me convertí, los primeros días iba a la iglesia, pero me escondía la Biblia por mi reputación. No quería que todos mis amigos se enteraran. Y así empecé. Y cuando ya tenía un mes, me dijo el pastor, vamos a hacer células en las casas. Y la primera célula que vamos a hacer va a ser en la casa del hermano Claudio. ¡Pam! Dije yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todos mis amigos vivían en esos apartamentos y estaban todos ahí. Y dije yo, ¿y ahora qué les voy a decir si yo también soy de la secreta? Hermano, y cuando empezaron a llegar los hermanos a la casa, yo decía, híjole, que no vaya a llegar el pastor con la guitarra. Hermano, y que se enciende el culto en mi casa. Y yo estaba, que no oigan, que no oigan. Pero últimamente dije, ¿por qué estoy pensando en mi reputación? Si realmente yo ya le entregué mi vida a Cristo. Ahora tengo que presentar la reputación de mi Dios. Ahora tengo que decir que ya Cristo me limpió, que ya Cristo me perdonó mis pecados y no me tengo que avergonzar de Él. Voy a presentarles a todos esos aquí que Cristo Jesús vive en mí. Y mira, hermano, yo tenía amigos como arroz ahí. Pero cuando les dije a todos ellos, un día que estaban reunidos ahí, le dije, ¿saben qué? Ya empecé a ir a la iglesia. Tuve un cambio en mí, Jesús me cambió. Varios en su mente rápido me borraron de su lista de amigos. Ya no quisieron saber de mí. Porque cuando tú estás en la parranda y en la cerveza, tienes amigos como arroz. Cuando llegas con el 24 el viernes en la tarde y dices, aquí llegué, vente para acá. Hasta te chiflan y te vente. Pero cuando te conviertes a Cristo, amigo es el ratón del queso. Se van los amigos. No queda ni uno ahí. Se fueron. Y mira, hermano, cuando estaba en California, yo pensaba, ¿qué voy a hacer de mi reputación? Pero dije, yo le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Y sabe, una de las cosas una habilidad que yo tenía en California es que yo ponía pasos para 15 años. Y no me faltaba, yo tenía mi trabajo, pero esa chambita no me faltaba cada 15 días. Llegaban a mi casa, oiga, que usted pone pasos para 15 años, sí. ¿Cuánto cobra? Y yo decía, pues 500, 400, depende. Si era recomendado 400, si era 500. Hermano, ¿y cuándo se van a acabar las quinceañeras, verdad? Si sigue la mata dando. Hermano, y llegaban y, oiga, me recomendaron que usted me hice famoso de poner pasos para 15 años. Pero cuando vine a Cristo, se acabó eso. Y yo me acuerdo que ya estaba casado con mi esposa. Y un día no teníamos para la renta y cobraban $500 en aquel tiempo. Y yo dije, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Y mire, el diablo llegó con $500. Llegó un hombre y me dijo, oiga, vengo recomendado de Juan, que usted pone 15 pasos para 15 años. Le dije, sí. Le dije, sí, pero ya no. Me dijo, mire, sacó la cartera, dijo, le pago por adelantado los 5 billetes de a 100 que yo necesitaba para la renta. Me dijo, se lo pago por adelantado. Ahí es cuando tú debes de poner en la balanza el testimonio de Cristo o tu testimonio. Tu reputación o la reputación de Cristo. Porque ya todos los de por ahí sabían que yo ya iba a la iglesia. Y cómo me iba a ver otra vez poniendo pasos para el mundo. Poniendo pasos para 15 años. Y le dije a ese señor, ¿sabe qué? Lo siento. Desde aquí, no más pasos para 15 años. Y Dios no me dejó, porque Dios es fiel. Él proveyó lo que yo necesitaba, pero yo puse la reputación de mi Cristo primero, antes que la mía. Y Dios se glorificó esa vez. Gloria a Dios. Hermano, porque nosotros tenemos que poner la reputación de Cristo adelante. Muchas veces, hermano, aquí demostramos una cosa, pero cuando nos tocan las heridas o cuando nos tocan algo a nuestra persona, a nuestros hijos,
Parecemos moneditas de oro, pero cuando nos tocan algo, luego sacamos el cobre. Mire, allá en California había un hermano que a todos los hermanos, oh, Dios te bendiga, hermano. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, cuando él me daba un abrazo, yo lo sentía de parte de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Se le veía a ese hermano aquel amor en sus ojos. Hasta llorando casi te saludaba, Dios te bendiga. Pero hermano, se sentía. Él nada más estaba casado con su esposa y tenían un hijo de 19 años. Y el muchacho estaba en el Army. Hermano, no sé qué pasó allá en el cuartel donde estaban. Salió de malas con otro muchacho y uno del Army lo mató. Era su único hijo que él tenía, hermano. Se lo trajeron a la casa. Se lo mataron. Hermano, ese hombre se sintió destrozado. Sentía que le acabaron su vida. Yo dije, wow. Su esposa también. Ya no pudieron tener más hijos, nomás tuvieron ese hijo. Y se los mataron en el Army. 19 años el muchacho. Hermano, cuando se llegó el día de la corte, a ese muchacho no lo habían detenido, le dieron para que se presentara en la corte. Cuando se llegó el día de la corte, íbamos a la corte. Y la corte era de 3 pisos. El papá con el muchacho que había matado al hijo de este hermano habían llegado primero a la corte. Nosotros lo íbamos acompañando. Por equivocación se pasaron de piso y se regresaron. Los bajó el elevador al primero. Íbamos con el hermano y cuando se abren las puertas del elevador se topa frente a frente con el asesino de su hijo. Ellos también iban a la corte y con su papá del muchacho. Hermano, yo dije, yo no sé cómo va a reaccionar este hermano cuando lo miró. Pero mira, hermano, este hermano con mucha valentía le dijo, mi hijo ya no lo puedo devolver de donde se fue. Le dijo, pero ¿sabes qué? Yo te perdono en el nombre de Jesús. Fue y lo abrazó. Y lo abrazó. Para mí fue algo impactante, hermano. Porque él dejó a un lado su reputación. Yo me he preguntado muchas veces cómo hubiera reaccionado yo. ¿Cómo hubiera, póngase en lugar que si le matan un hijo y se topa usted con el asesino? Eso me impactó, me marcó. Porque dije, este hermano sí tiene a Dios en su corazón. Sí me demostraba con aquellos abrazos, sí me demostraba que tenía a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Dejó a un lado su reputación como padre y le presentó a Cristo, la reputación de Cristo. Le demostró a ese padre y a ese muchacho que él tenía al Dios verdadero en su corazón. Me lo demostró a mí. Hermano, yo me quedé con la boca así, mire. Se me cayó la quijada nomás de ver. Porque yo digo, ¿qué yo hubiera hecho? Porque hermano, a veces nos regañan a nuestros hijos aquí y nos encendemos. Ahora si se lo mataran, creo nos agarra balazos a todos aquí. Imagínense. Porque a veces sacamos el cobre. A veces nos vemos cristianos de corazón, pero cuando nos toca nuestra reputación, nos encendemos. Y este hombre me demostró a mí que sí tenía a Dios en su corazón. Mire, abrazó al muchacho y el muchacho cuando lo vio en el elevador hasta quería que el elevador tuviera salida para salir corriendo por atrás. Se topó así en la pared, pero este hombre lo abrazó. Le dijo, tú mataste a mi hijo, le quitaste la vida a mi hijo, pero yo te perdono en el nombre de Jesús. Oh, hermano, fue impactante para mí. Porque no nada más porque me lo haya demostrado a mí, sino porque puso el nombre de Cristo hasta arriba. Me demostró que realmente hay un Cristo de poder que sí transforma los corazones y que sí nos puede cambiar nuestras vidas. Hermano, la Biblia dice en el libro de Hebreos, hablando de los hombres de la fe, habla de Moisés. Dice que Moisés, hermano, dejó
todo lo que tenía en Egipto, el glamour de Egipto, todo lo que era Egipto, sus tesoros, su reinado, todo lo dejó. Y dice que se unió a su pueblo para hacer oprobio. Se humilló Moisés. No le importó ser el hijo de la hija de Faraón, sino que se humilló, y hermano, y se fue. Me imagino que todos le decían: Moisés, tú estás loco. Mira, vas a dejar todo el resplandor, el glamour de Egipto para ir a ver a un Dios que dices, que te habla allá en el monte Sinaí, allá donde nomás hay cabras. Vas a dejar todo eso. Estás loco. Pero Moisés dejó todo, su reputación. Él era un príncipe de Egipto, un hombre respetado en la nación más poderosa del tiempo de Moisés. Pero Moisés dejó todo eso, dejó su reputación como príncipe de Egipto para demostrarle al mundo entero que él estaba presentando la reputación de Dios hasta el frente. Porque eso dice el libro de Hebreos, que Moisés se paraba como viendo al invisible. Y no se escatimó su reputación de él. Él la dejó por un lado. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no queremos dejar nuestra reputación? Hermano, no tenemos nada y nos creemos. Y dices: no, es que ¿qué van a decir de mí? No, ¿qué? Mire, la primera vez que regresé a México, ya fui cambiado. Todavía tenía los viejos amigos que se reunían en la esquina. Hermano, y cuando me vieron dijeron: ¿y qué le pasó? Se acabó el pelo rojo, se acabó el arete, se acabaron los pantalones de salchicha y ahora llegué cambiado. No me entendieron. Pero ¿sabe quién me entendió? Unos vecinos que nosotros teníamos al frente de mi casa, que eran cristianos, y siempre eran dos hermanos que tenían dos casas así, pero siempre se reunían para cantar cantos a Dios, para hacer cultos de hogares, y cuando estaban llorando nosotros les gritábamos llorones y les aventábamos piedras, porque estábamos cegados. El Dios de este siglo había cegado el entendimiento. No comprendíamos lo que en esos lugares estaban pasando. Pero sabe, cuando llegué a México, a los primeros que le fui a pedir perdón fueron a esos dos hermanos. Llegué y les dije: ¿saben qué? Cuando yo estaba chico, ¿se acuerdan lo que yo hacía? Les aventaba piedras a su casa, a sus láminas, porque eran casas de lámina, y le dije: y ustedes estaban orando ahí, llorando, pero ahora quiero decirles que me he unido al grupo de ustedes. Ahora también Cristo me alcanzó a mí. Me fui a tierras lejanas teniéndolos a ustedes cerquita aquí, pero Dios no me alcanzó aquí, me fue a alcanzar allá, y ahora vengo a este lugar a decirles que Cristo también cambia donde quiera que esté uno, hermano. Hermano, para Dios no hay lugar. Usted puede irse a donde quiera y ahí lo va a encontrar Dios, y Dios tiene un propósito contigo. ¿Sabe que me gustó? Una vez que llegó allá en California, en la iglesia donde yo me congregaba, llegó un hermano que trabajó para la NASA, un americano. Nos llegó a dar su testimonio. Él fue a la luna y llegó. Esa vez fue una campaña y nosotros, el pastor lo invitó. Él era un americano que había ido a la luna. Y sabe, me impactó su testimonio, porque dijo que a él le habían hablado mucho de Dios. Mucho. Su familia era cristiana y él nunca quiso de Dios, porque él estaba pegado a la ciencia y al espacio, y él investigando en Cabo Cañaveral, Florida, trabajando toda su vida, quemándose las pestañas para querer ir a la luna. Y el día que fue a la luna, dice que cuando salió del cohete la cápsula, él contó eso, yo no lo miré, pero él contó ahí en la iglesia que cuando salió la cápsula, se bajaron dos astronautas y fueron hacia la luna, y él se quedó en la cápsula. Dice que empezó a voltear así y empezó a ver llenísimo de estrellas, lleno de estrellas y cositas que pasaban así, pum, pum, como cometitas. Y él se empezó a quedar viendo. Dice que volteó por la ventanita y vio la tierra allá. Y vio acá que estos andaban ya explorando la luna y la cápsula en el aire. Dijo: ¿y si me caigo, a dónde voy? Estaba en la nada. Y sin un silencio total. Y él era el único que estaba en la cápsula esperando para que los otros regresaran. Dijo que se le empezó a entrar un terror, un miedo. Dijo:
¿Y qué tal si ya no regresamos? ¿Y si nos quedamos aquí en el espacio? ¿Y qué tal si esta máquina deja de funcionar aquí donde estoy? Si algo falla, ni modo que nos vengan a rescatar desde allá abajo. Le empezó a dar temor y se acordó que su mamá siempre le había hablado de un Cristo de poder que salva. Y mira, hermano, fue tanto su miedo que se empezó a apoderar. Dijo: ¿de qué me ha servido tanto estudio? ¿De qué me ha servido tanto si la ciencia falla y esta cápsula se cae? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy si la Tierra está hasta allá? Él veía la Tierra. Él estaba en el aire, en el espacio. Y le dijo: Dios, perdóname. Dijo: estoy tan cerca de ti que yo creo que sí me vas a escuchar. Dice que ahí en la cápsula dobló sus rodillas y aceptó a Cristo y sintió la presencia de Dios. No porque estaba cerquita de Dios, porque Dios es omnisciente y Dios donde quiera está. Nada más Dios quiere un corazón dispuesto, que le digas: aquí estoy, Señor, ya quiero cambiar, quiero arrepentirme y voltear en dirección contraria y empezar a hacer la voluntad y poner primeramente la reputación de Dios adelante. Dios está en todas partes. Oh, gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando hay un convertimiento genuino, tú vas a poner la reputación de Dios adelante. Mire, ¿sabe qué? A mí me da tristeza a los artistas que se confiesan que son cristianos, porque vuelven al mismo de la farándula, se vuelven a revolcar en lo mismo. ¿Qué pasa con Yuri? Ella dice que Dios, y que Dios la transformó, y hermano, usted mira su vida. Cristo dice: ¿quieres hacer amistad con el mundo? Es mi amistad con Dios. ¿Qué pasa con Yuri? ¿Qué pasa con Lupita D'Alessio? ¿Qué pasa con este Araujo que salía en Despierta América? Al último, hace poco se estaban burlando de él, porque vuelven al mismo revolcadero. Dios dice que Él extendió su mano y nos sacó del muladar para sentarnos con los príncipes de su pueblo, para no volver atrás. Moisés salió de Egipto y no volvió a voltear atrás. Dejó atrás los tesoros, la fama, la riqueza que había en Egipto, el clamor y toda la fama que tenía Egipto. Lo cambió para irse al monte Sinaí, porque ahí estaba la presencia de Dios, porque sabía que en Dios hay poder. Y Moisés cambió todo, su reputación. Imagínense cómo lo han de haber visto los egipcios, que él andaba vestido como los egipcios, con sus grandes coronas y su culebra aquí, todo, ¿verdad? Como se vestían los egipcios. Y ahora verlo con un manto desgarrado y llegar con un bastón: vengo porque Dios me manda. Lo vieron insignificante, pero dentro de él iba el que está más poderoso. Estaba con él el poderoso de Israel. Pero dejó su trabajo, hermano. Gloria al Señor. Qué difícil. Mire, conocí un hombre que él es fotógrafo, pero es cristiano. Y él todo el tiempo ha querido, saca buenas fotos y todo. Y un día lo llamaron de una compañía, porque hace buenas fotos. Y el que lo llamó, él es cristiano también, el de la compañía esa. Digo, él sabe que él es cristiano. Y lo llamó y le dijo: tengo un trabajo bueno para ti, vas a ganar miles de dólares con las fotos, pero son fotos 3X. Este hombre se quedó. Dijo: pensé que había salido la oportunidad de mi vida, pero ahí está el dilema. Ese hombre sabe que él es cristiano. Si se presta para eso, ¿dónde deja la reputación de Cristo? Tienes que presentar a Cristo, la reputación de Dios, antes que la tuya. Mire, la Biblia habla, uno de los ejemplos más bonitos de la Biblia que me gusta. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Mateo, que María le llega, dice la Biblia: y estando José desposado con María, estaban comprometidos a 2 años para casarse. Y de repente María le llega y le dice: José, estoy embarazada. ¡Wow! ¿Sabe qué dice la Biblia? Mateo registra a José y dice: y José, siendo justo. ¿Saben lo que significa esa palabra, siendo justo, en la Biblia? Cuando Mateo, porque Mateo le escribe este evangelio a los judíos, la palabra justo en hebreo significa estadid. Un estadid era un hombre que servía dentro de la iglesia. No era un rabino, no era un sacerdote, era como un diácono, un anciano o un ujier.
José era eso. Y por eso lo recalca Mateo y dice, y José siendo justo, trabajando dentro de la iglesia. Y de repente le sale María embarazada. Y eran novios. ¡Wow! Y eso también va para los jóvenes. ¿Qué ejemplo? Un noviazgo de 2 años pero sin tocarse. Ejemplos que pone la Biblia, ¿verdad? No los pongo yo en la Biblia. Y mira, hermano, dice, y José siendo justo, María le dijo, estoy embarazada. ¿Qué iba a hacer José? Tenía un problemón encima. Él servía dentro de la iglesia, era un estadio. Un hombre que servía. Un hombre que lo dejaban abrir el servicio, abrir la Torah. No cualquiera abría la Torah en una sinagoga. Y José lo hacía. Y ahora le dicen que su novia está embarazada. Y él ni la ha tocado. ¿Usted no se ha puesto a pensar esa circunstancia? Para José se le vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué hubiera hecho usted? Si la delataba, la iban a apedrear. ¿Sabía usted? Porque ella ya estaba comprometida. Y si hubiera tenido, y si salió, estaba embarazada, es que cometió adulterio o fornicación. Ya había pagado José un dote por ella, la iban a lapidar, a matarla. Dice que José, en su humanidad, en su carne, Mateo registra que dice José, que dijo, pensó dejarla en secreto. Pensó decir, ya no me caso con ella, se pela Baltasar, me voy. Me escapo, yo me quito la responsabilidad. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo en sueño a José, no temas en tomar a María por mujer, porque lo que está en su vientre engendrado del Espíritu Santo es. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, cené muchas quesadillas, porque fue un sueño. No que Dios le habló así, José, en voz audible, no, se lo dijo en un sueño. Usted había dicho, me hicieron daño los tacos del San Pedro. No es verdad. Pero mire, hermano, José obedeció a ese sueño. Dijo, no tengas temor de tomarla por mujer. ¿Y sabe qué hizo José? La tomó por mujer y se fueron para Belén. ¿Sabe qué? José puso en marcha los planes de Dios antes que los de él. José puso adelante la reputación de Dios antes que la de él. Qué difícil. La Biblia no registra que José fue un hombre elocuente que dejó palabras solemnes en la Biblia, pero sí actuó. No registra que dijo ninguna palabra, pero llevó a su esposa a Belén, la llevó a Egipto y la trajo de regreso con todo y su hijo. La Biblia ya no habla más de José, pero por los hechos que hizo es que dejó atrás su reputación, dejó atrás lo que él era, un estadio en la iglesia, dejó todo por servir a los planes de Dios, por levantar la reputación de Dios para que naciera el Salvador. ¿Qué hemos hecho nosotros para que nazca el Salvador en la vida de otro? ¿Hemos sacrificado nuestra reputación o no hemos hecho nada? ¿Qué hemos hecho para que podamos hacer algo por esa gente? Porque a veces, hermano, cuando nosotros ya estamos como cristianos, ya estamos en el barco y nos vale quien se hunda. Mire, una vez yo trabajaba con 4 cristianos allá en Washington y había un muchacho que no era cristiano. Y un día para el tiempo de Cuaresma, nosotros estábamos comiendo y vimos que él se apartó. Él era católico, pero le habían inculcado el catolicismo de hueso colorado. Pero no sabía nada, nomás él creía allí que él ahí aferrado, pero no sabía nada de la Biblia. Y cuando lo vimos nosotros, que se apartó, nosotros estábamos comiendo y le dijo uno de los hermanos, ¿no vas a comer? Y le dijo, no, estoy ayunando porque hoy es día de ayuno. Estos se agarraron riendo porque dijo eso.
Porque él lo estaba haciendo, hermano, en su creencia, en su tradición, en lo que a él le habían inculcado. Era un Viernes Santo y él estaba ayunando. Nunca ayunaba, pero ese día estaba ayunando, pues, haciéndolo bien para Dios. Y cuando estos hombres se rieron, se quiso molestar. Y yo me le acerqué y le dije, ¿sabes qué? Digo, lo que estás haciendo está muy bien. Digo, todo lo que hagas para Dios, así sea tan insignificante, Dios te lo va a tomar en cuenta. Mire, cambió su actitud el muchacho. Ya nos iba a empezar a decir hasta groserías, porque decía groserías, pero en su ignorancia él estaba supuestamente ayunando para Dios. Pero estos cuando le dijo que estaba ayunando, se rieron. Le dije, ustedes hicieron bien mal. Digo, así cuando nos lo vamos a ganar para Cristo. Y yo le dije, mira, lo que hiciste, lo que estás haciendo, siempre y cuando lo estés haciendo de corazón, para Dios le va a llegar tu ayuno. Y ese muchacho cambió y me empezó a escuchar. Pero mire, hermano, a veces, como le digo, estamos arriba del barco, pero que se hunda quien se hunda, yo ya estoy arriba. Y dejamos y ponemos nuestra reputación arriba. Y que se hunda quien se hunda. Mire, hermano, nosotros tenemos que poner la reputación de Dios antes que todo. La Biblia dice que David era perseguido por Saúl. ¿Y sabe lo que hizo David? Él no tenía por qué andar sufriendo, por qué andarse escondiendo en las cuevas de Adulam, por qué andar yéndose y escondiéndose. Pero de tanto que lo andaba persiguiendo Saúl, una vez lo arrinconó Saúl y no tuvo más remedio que ya venía Saúl detrás de él. Y esta era la tierra de los filisteos. ¿Y sabe qué hizo David? Se puso una manta de loco, se tiró saliva y entró como loco a la ciudad. ¿Y sabe qué hicieron los príncipes y los guardias de los filisteos cuando vieron a David? Le dijeron, ¿qué no es este loco el que mató a nuestro líder, a nuestro Goliat? Y David así, mire, haciéndose loco por el testimonio de Dios. Y le dijeron, este nos quiere engañar. Lo agarraron y se lo llevaron al rey de Gad, de los filisteos, y le dijeron, mira quién te traemos aquí, qué trofeo te traemos. Ese hombre le tenía miedo a David porque sabía que Dios estaba con David, pero cuando lo vio así dijo, ¿y este quién es? Dijo, acuérdate, el de las hazañas, el que decía el canto, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Este es el que mató más de 10,000 filisteos. Ahora lo tenemos aquí de loco, ya se endemonió. ¿Y sabe qué dijo el rey de Gad? Dijo, ¿acaso no hay tantos locos aquí en Filistea para que me traigan otro loco? Sáquenlo de la ciudad. Pero mire, humillando a David. Pero David dejó atrás su honorable nombre, David, el grande, el de las hazañas, el que mató a Goliat, y se hizo pasar por un loco porque dejó a un lado su reputación por presentar la reputación de Dios, por la causa de Dios. Y Dios lo premió grandemente por presentar la causa de Dios. A veces no queremos que nos hieran nuestra reputación. Acuérdese lo que hizo Naamán. Cuando llegó con Eliseo, nomás dijo Eliseo, dile que se zambuta ahí en el agua. Dijo, ¿qué? ¿Que no miró mis medallas? Dile que yo soy Naamán. Y pues dice que te zambutas. No quería dejar a un lado su reputación de líder, de que cuando pasaba todo el ejército lo saludaba. Pero a veces Dios nos pega en el orgullo para que nos bajemos y para que dejemos a un lado nuestra reputación y nos humillemos. Pero mira, hermano, para terminar rápido, alguien que se llevó un 10 de todos estos, pero no como mi Cristo, pero semejante a mi Cristo. Le voy a hablar de alguien, un modelo de dejar atrás su reputación. La Biblia habla del profeta Oseas. Dice la Biblia que Dios le dijo al profeta Oseas, un profeta reconocido en Jerusalén grandemente, y Dios le dijo, Oseas, ve y tómate a Gomer, a esa mujer ramera, y tómala por mujer. Oiga, hermano, Dios le estaba aventando 20, 30 años de ser un profeta honorable en todo Jerusalén,
de ser el grande profeta que todos decían, ahí viene Oseas, escóndete, ahí viene el profeta Oseas, no sea que traiga sentencia para nosotros. Un hombre que cuando se paraba en la sinagoga, todos, llegó el profeta Oseas. Wow, su reputación estaba hasta arriba. Y de repente Dios le dice, ve y cásate con Gomer. Fíjese, Moisés fue y tomó a Gomer por mujer. Se casó con ella y ella empezó a engañar al profeta. Tuvieron 3 hijos de diferente hombre. Y Oseas lloraba por ella. Pero ¿sabe qué? Él dejó atrás su reputación. ¿Sabe qué? Cuando iban a comprar el mandado, ¿sabe qué decían de Oseas? ¿Y eso qué es profeta? Era con la que se casó. Pero Oseas, hermano, estaba dejando a un lado su reputación para presentar un plan de Dios. Y mire, dice la Biblia que por último Gomer abandonó a Oseas. Lo abandonó y lo dejó con los 3 hijos. Oseas lloraba porque amaba a la mujer, porque Dios le había puesto el sentir de amarla. Dios le puso el sentir de querer a esa mujer. Todos se reían del profeta. Que tantos peros no le han de haber puesto a Oseas cuando lo veían caminar. Que sabían que los 3 hijos no eran de él. Que sabían que Oseas lo había abandonado a la mujer y se había ido con sus amantes. ¿Qué pensarían del profeta? Quizá ya nadie le creía. Nadie comprendía por qué había dejado tan bajo su reputación, Oseas. Y mire, y una noche, cuando Oseas estaba triste, Dios le dijo, Oseas, no llores, porque así me siento yo. Dijo, ¿sabes? Te hice casarte con esa mujer ramera para que darle una lección al pueblo de Israel. Que así, para que vean en ti el ejemplo que ellos me hacen a mí. Yo los he agarrado, los hice un pueblo, una nación, y ellos se van tras sus amantes, tras los dioses ajenos. Solamente tú me comprendes, Oseas, lo que me están haciendo. Y dijo, y así como tú amas a esa mujer, así yo amo a mi pueblo. Y mire, y le dijo a Oseas, ve y recóbrala. Toma a tu mujer para atrás. ¿Sabe? Ya había pasado mucho tiempo. Y Oseas fue a buscar a su mujer. ¿Sabe dónde la encontró? No crea que la encontró, por lo menos la había encontrado en un, como decimos en México, en un cabaret bailando, ¿verdad? Para que se completara la canción, que fue en un cabaret, ¿verdad? Pero no la encontró ahí. ¿Sabe dónde la encontró? En un lugar donde vendían esclavas de prostitución. Ahí estaba Gomer. Dice la Biblia que estaba toda raquítica, ya para morirse. Y mire, hermano, llegó Oseas y le dijo, ¿cuánto por esta mujer? Yo creo que ese señor dijo esto, yo pensé que ya ni iba a salir. Porque ¿sabe qué? A veces nosotros como humanos somos crueles. A veces sabe que hay personas que tienen más amor por unos animales que por las personas. De verdad. Hay hombres o mujeres que ven a hombres como que no valen, y somos la imagen del Dios invisible. Somos la imagen de Dios, creación de Dios. Pero el diablo sabe que quiere verlo así. Y le voy a decir un testimonio. Había una mujer que vendía unos puercotes así grandotes. Y llegó un señor a comprar un puerco porque iba a hacer carnitas y le dijo, ¿cuánto los puercos? Dijo, este que ya está bien engordado, bien güero, 1000. Y este 700. Dijo, y este, pues está todavía chiquito, ese 500. Y estaba un señor ahí tirado, bien borracho. Y le dijo el hombre, ¿y ese? Dice, ese te lo regalo, ese no sirve para nada. Imagínense, tenía más valor los puercos que un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. A veces le damos más valor hasta los animales. Y mire, le dijo Gomer, le dijo este hombre, yo la compro al precio que sea.
y pagó 20 monedas de plata por Gomer y la compró. ¿Usted qué cree que sintió Gomer? Dice que agarró a Gomer y regresó a la casa con ella tomada de la mano. Iba caminando por toda la plaza y todo el mundo veía al profeta Oseas. ¿Usted hubiera hecho eso o hubiera cuidado su reputación? ¿Qué pensarían de Oseas? Un profeta de Dios, y hasta dónde ha caído que fue a comprar una esclava sexual ya al último, toda ya para morirse, a lo mejor quizá llena de enfermedades venéreas, y así la llevaba Oseas, pero no se avergonzaba porque la amaba. Así nosotros, ¿cuántos? Nuestra reputación está por los suelos, pero Dios te vuelve a tomar y te dice: yo camino contigo de la mano, yo no me avergüenzo de ti, porque yo te hice, porque eres mi pueblo amado, porque yo te he amado, y aunque tú has fallado, tu reputación está por los suelos, pero yo te amo. El Señor nos ama aún con toda nuestra reputación mala. Pero ahora es tiempo de que nosotros le devolvamos la moneda a Dios y pongamos a Dios primero antes que nuestra reputación. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Mire, hay hombres en la Biblia que si yo le empiezo a hablar no acabaríamos nunca. Gracias por sintonizar Fe a Gradios en vivo.